El niño grita detrás de la puerta. «¡Papá, no te vayas!». Pero del otro lado solo se escucha el llanto. El hombre intenta abrir, golpea, suplica, pero la llave gira. Y el grito que sale de su garganta es tan humano que parece desgarrar el aire. «Mariana, por el amor de Dios, déjame ver a mi hijo». La vecina observa desde la ventana con el teléfono en la mano. La policía llega en pocos minutos. Y en menos de media hora, Pedro está siendo llevado, esposado, sin entender lo que acaba de pasar. La gente murmura. Otro padre violento. Hizo bien en llamar. Pero nadie vio lo que ocurrió dentro. Nadie vio la mirada de ella. No de miedo, sino de algo más frío, más calculado. Y fue así, en una noche de lluvia y desesperación, que Pedro lo perdió todo. La casa, la reputación, el derecho de ver a su hijo. Durante 2 años vivió con el eco de aquel grito en la cabeza. Y cuando por fin decidió investigar lo que realmente había pasado esa noche, descubrió que la verdad no era lo que parecía, y el secreto que hallaría cambiaría todo. El sonido de la puerta al cerrarse aún resonaba cuando se dio cuenta de que estaba solo otra vez. El olor a café quemado se mezclaba con el de la lluvia golpeando el techo, y el silencio era tan pesado que parecía gritar. Pedro miró el calendario en la pared. Otro domingo tachado. Otro día sin ver a su hijo. Habían pasado casi 2 años desde que Mariana, su exesposa, logró en los tribunales una orden que le prohibía acercarse al niño. Alegaba inestabilidad emocional y falta de condiciones psicológicas para ejercer la paternidad. Palabras frías, impresas en un papel que él nunca creyó merecer. Pero nadie quiso escuchar su versión. Nadie preguntó cómo era dormir con la habitación del niño vacía, cómo era despertar cada día con el eco imaginario de un papá que nunca llegaba. Pedro ya no lloraba, no porque el dolor hubiera pasado, sino porque se había transformado en algo más denso, un tipo de silencio que sangra por dentro. Aquella tarde gris, mientras intentaba ordenar los cajones de una vida suspendida, encontró una caja que no veía desde hacía meses. Dentro, dibujos coloridos de trazos torcidos, una pulserita del hospital, un papel arrugado que decía: «Para mi papá, te quiero hasta el cielo». Fue la primera vez en semanas que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón se le aceleró, la garganta se le cerró. Y entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Atendió con la voz ronca. ¿Hola? Del otro lado, una voz femenina, vacilante. Señor Pedro, usted no me conoce, pero trabajo en la escuela de su hijo. Pedro frunció el ceño sorprendido. ¿Qué pasó? Hubo un breve silencio como si la mujer dudara si debía continuar. Es que el niño hizo un dibujo diferente hoy y cuando le preguntamos quién era el hombre del dibujo, dijo: «Es mi papá, pero mi mamá no me deja verlo». Pedro sintió que el aire le faltaba. Todo su cuerpo se congeló. ¿Cómo está él?», preguntó con la voz quebrada. «Es un buen niño, muy educado, pero últimamente está triste, más callado». Y añadió en un tono casi susurrante: «Guarda un papel en su mochila con su número de teléfono. Dijo que si algún día se perdía, debía llamar a usted». El silencio que siguió fue cortante. Pedro apenas podía respirar. «Gracias, muchas gracias», alcanzó a decir antes de que la voz se le apagara por completo. Esa noche no pudo dormir. La imagen de su hijo, pequeño, guardando el número de su padre en secreto, era como un cuchillo clavado en el pecho.
Entonces decidió hacer lo que había jurado evitar. Fue hasta el barrio donde vivía Mariana. No quería problemas, ni discusiones. Solo quería ver a su hijo, aunque fuera de lejos. Detuvo el coche en la esquina, con el motor apagado. Las luces de la casa estaban encendidas. A través de las cortinas alcanzó a ver la silueta pequeña del niño corriendo por la sala, riendo. Y fue allí, en el asiento del coche, escondido en la penumbra, donde Pedro se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante meses brotaron todas de golpe. No de rabia, sino de añoranza. De esa añoranza que solo un padre entiende, la que pesa en el cuerpo como si fuera de hierro. De repente, una sombra apareció en la ventana. Era Mariana. Su mirada se cruzó con la de él por un instante y el mundo se detuvo. Ella permaneció inmóvil. Luego corrió la cortina con fuerza y apagó las luces. Pedro se quedó allí, solo, con el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Y en ese reflejo vio a un hombre que ya no reconocía, alguien destruido por un error que ni siquiera recordaba haber cometido. Pero esa noche, algo cambió, porque en medio de la desesperación comprendió una cosa: nadie puede apagar el amor de un padre. No podía acercarse, pero podía luchar. Y por primera vez en mucho tiempo, Pedro decidió que iba a descubrir toda la verdad. El primer paso fue buscar un abogado diferente, alguien que realmente lo escuchara. Así fue como conoció a Elena, una mujer firme, de mirada compasiva. Escuchó todo en silencio y luego preguntó: «Pedro, ¿estás seguro de que nunca hubo nada, ninguna situación que justificara la decisión de la jueza?» «Ninguna», respondió él con firmeza. «Solo quise estar presente, pero ella siempre me miraba como si yo fuera una amenaza». Elena respiró hondo y abrió una carpeta. «Entonces, busquemos lo que quedó escondido». Y fue ahí cuando la historia comenzó a cambiar. Elena la comparó con otros documentos oficiales de la misma psicóloga. Entonces miró a Pedro con una mezcla de sorpresa e indignación. «Pedro, creo que este informe fue falsificado». La sangre de él se heló. «¿Qué? Si tengo razón, alguien manipuló el resultado para alejarte de tu hijo». Pedro sintió que el suelo giraba bajo sus pies. La cabeza le latía. Pero en medio de ese torbellino, una chispa se encendió: la esperanza. Y así comenzó la búsqueda de la verdad, el amor de un padre convertido en combustible de justicia. Pedro no quería venganza, solo quería lo que cualquier padre merece: ver sonreír a su hijo sin miedo. Pero lo que aún no sabía era que, al final de esa lucha, descubriría algo mucho mayor, un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia familia. Elena no durmió esa noche. Sentada en su escritorio, con montones de documentos abiertos y el café ya frío, revisaba cada detalle del proceso. Sellos, firmas, fechas, todo parecía normal, hasta que un pequeño error delató algo mucho más grande. En el pie de página del informe psicológico, la fecha estaba un día antes de la consulta. Abrió los ojos de par en par. Aquello no solo era extraño, era imposible. Tomó el teléfono y llamó a Pedro. «Pedro, necesito verte ahora mismo». «¿Ahora?», preguntó él, medio dormido. «Es serio. Puede cambiarlo todo». Media hora después, él estaba allí. El rostro cansado, los ojos hundidos. Elena empujó los papeles hacia él. «Esa firma es falsa». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque acabo de hablar con la propia doctora Teresa. Ella nunca te atendió». El silencio fue tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj. Pedro se llevó la mano al rostro, incrédulo. «¿Entonces, ella mintió?». Elena respondió en voz baja, como si aún no quisiera creerlo. «No, Pedro,
Alguien falsificó el informe. En los días siguientes, Elena se sumergió por completo en la investigación. Descubrió que el documento había sido entregado por una asesora jurídica de la ex esposa de Pedro, llamada Claudia Núñez, una amiga de infancia de Mariana. Los informes de Claudia eran perfectos, pero había rastros. Pequeños detalles que habían pasado desapercibidos, números de protocolo duplicados, firmas copiadas, sellos digitalizados. Era como si alguien hubiera fabricado una verdad entera solo para arrancarle a un padre la vida de su propio hijo. Cuando Pedro escuchó todo, su expresión era una mezcla de rabia y alivio. «Lo sabía», murmuró. Sabía que no era el monstruo que decían. Pero Elena lo interrumpió con firmeza. «Tranquilo, saber no basta. Tenemos que probarlo. ¿Y si ella lo niega todo? Entonces mostraremos lo que hay detrás de la negación». 2 semanas después, presentaron una nueva solicitud judicial. Y por primera vez, Mariana fue citada a comparecer. El día de la audiencia, el ambiente era sofocante. Pedro llegó con un traje sencillo, sosteniendo una carpeta con fotos y documentos. Del otro lado, Mariana mantenía su postura fría, impecable. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, ella solo respondió: «Hice lo que creí mejor para mi hijo». Entonces Elena se levantó. «Señoría, solicito permiso para presentar nuevos documentos». Exhibió el informe original y luego el segundo, el falso. Los colocó uno junto al otro bajo la luz de la sala. Las diferencias eran evidentes. «¿Puede verlo, señoría?», dijo Elena. La firma original termina con un trazo ascendente. En el falso, el trazo cae. Y además, señaló con el dedo, esta fecha es anterior a la consulta que nunca ocurrió. El juez frunció el ceño. Mariana desvió la mirada. Pedro observaba en silencio, con el corazón golpeando como un tambor. Elena respiró hondo y concluyó: «Esta falsificación mantuvo a un padre inocente lejos de su hijo durante 2 años. Y con todo respeto, señoría, esto no es un error, es una crueldad». El silencio que siguió pareció eterno. Mariana, inmóvil, no dijo nada. Hasta que el juez preguntó directamente: «Señora Mariana, ¿confirma la autenticidad de este documento?». Ella vaciló. Los ojos comenzaron a llenársele de lágrimas y por primera vez su voz tembló. Yo no sabía que ella lo había falsificado». Pedro abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué dijiste?». Mariana comenzó a llorar, las palabras saliendo entre sollozos. «Solo le pedí que me ayudara. Pensé que era una forma de proteger a nuestro hijo. Tenía miedo, Pedro, miedo de que te lo llevaras lejos de mí». Pedro dio un paso al frente, pero el juez levantó la mano, pidiendo calma. Mariana continuó desesperada. «No quería destruirte, solo quería que él se quedara conmigo». Elena bajó la mirada. Pedro, por un instante, no pudo reaccionar. La rabia que esperaba sentir simplemente no llegó. En su lugar apareció un vacío extraño, una mezcla de lástima y agotamiento. La audiencia terminó en silencio. El juez suspendió la decisión anterior y ordenó una nueva evaluación psicológica. Pedro, por fin, podría reencontrarse con su hijo bajo supervisión. Al salir del tribunal, Mariana intentó acercarse. «Pedro, perdóname, me equivoqué». Él la miró con el rostro cansado. «El perdón, no sé si puedo darte eso ahora». Hizo una pausa y añadió: «Pero lo único que quiero es el derecho de ser padre. Solo eso». Ella rompió en llanto, pero él se alejó sin mirar atrás. En los días siguientes, Elena recibió un mensaje breve de Pedro. «Gracias por creer en mí. Si logro verlo, todo habrá valido la pena». Esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Una voz familiar, del otro lado. «Papá, soy David». El corazón de Pedro casi se detuvo. «¿Hijo?». «Mamá me dejó llamarte. Dijo que podía, pero solo un ratito». Pedro se cubrió el rostro, luchando por no llorar. «Estoy aquí, hijo. Aquí estoy».
Del otro lado, la voz dulce respondió: «Yo sabía que usted no era malo, papá. Lo sabía». Aquella llamada duró solo unos minutos, pero valió toda una vida. Pedro colgó y se quedó mirando al vacío con una sonrisa empapada de lágrimas. Pero no sabía que aún había algo oculto, algo que Mariana no había tenido el valor de confesar. El verdadero motivo detrás de todo. Un secreto que cambiaría por completo su historia. El reencuentro fue programado para una tarde de sábado. El cielo estaba despejado, pero el corazón de Pedro era una tormenta. Llegó temprano al pequeño parque donde se realizaría el encuentro supervisado. Cada paso que daba pesaba 1 tonelada. Las manos le sudaban, las piernas le temblaban. Pero lo que lo sostenía era una certeza sencilla. Estaba a punto de ver a su hijo otra vez. Del otro lado, un coche se estacionó. La puerta se abrió despacio, y de él bajó un niño de mirada curiosa y cabello alborotado, la misma mirada que Pedro veía en el espejo cuando era pequeño. Por un instante, el tiempo se detuvo. El ruido del parque desapareció. Solo existían ellos dos mundos que por fin se volvían a tocar. David corrió hacia él. Pedro se arrodilló, y cuando el niño saltó a sus brazos, el mundo entero pareció derrumbarse. Las lágrimas llegaron antes que las palabras. El abrazo duró largos segundos, y ninguno quiso soltar al otro. «Sabía que usted iba a volver», susurró el niño. Pedro sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca me fui, hijo, solo me mantuvieron lejos de ti». Elena, que observaba a lo lejos, no pudo contener las lágrimas. Sabía que aquel momento valía más que cualquier sentencia judicial. Era lo que ella llamaba justicia del alma. Pero en el fondo, Mariana aún guardaba algo que no había dicho, algo que la consumía por dentro. Esa misma noche llamó a Pedro. La voz del otro lado de la línea sonaba débil, temblorosa. «Pedro, ¿puedo verte? Es importante». Él dudó, pero aceptó. Minutos después, ella llegó, visiblemente abatida. Se sentó frente a él con un sobre amarillento entre las manos. «Necesitaba contártelo antes de que alguien más lo hiciera». Pedro guardó silencio, intentando descifrar aquel rostro cansado. Mariana abrió el sobre y sacó una serie de exámenes médicos. «Estos son los resultados que nunca te mostré». Él tomó los papeles, confundido. «¿Qué es esto?». Ella respiró hondo. Davy nació con un problema genético raro. En ese momento los médicos dijeron que podía tener origen paterno. Pedro abrió los ojos, incrédulo. «¿Qué?». Mariana continuó con la voz quebrada. «Tuve miedo. Pensé que si el diagnóstico mostraba que venía de ti, te culparías o, peor aún, huirías. No habría soportado verte derrumbarte. Así que inventé la historia del alejamiento. Inventé todo. Claudia solo hizo lo que le pedí. Yo creí que estaba protegiendo a nuestro hijo». Pedro se levantó sin poder creerlo. El corazón le latía desbocado. «¿Destruiste nuestra vida para ocultar un diagnóstico?». Ella lloraba. «Estaba desesperada, Pedro. Te amaba, pero el miedo me cegó». Él dio unos pasos hacia atrás, tratando de respirar. La rabia llegó como un trueno, seguida de un silencio pesado. «No solo me quitaste el derecho de ser padre, Mariana». Se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Me quitaste 2 años de su infancia, 2 años que nunca volverán». Ella sollozó sin fuerzas para responder. Pero entonces Pedro hizo algo que ella no esperaba. Se acercó despacio y dijo con la voz cansada pero firme: «No voy a perdonarte hoy, pero algún día tal vez, porque lo que más quiero es que Davy crezca sin odio hacia nadie». Ella rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Y él simplemente salió, en silencio, con el alma liviana por primera vez. Los meses siguientes fueron de renacimiento. Pedro comenzó a visitar a su hijo con frecuencia, primero bajo supervisión, luego libremente. En cada encuentro
el lazo se reconstruía un poco más. Iban al parque, jugaban al fútbol, hacían bromas tontas. Y un día, mientras observaban juntos el atardecer, David preguntó: «Papá, ¿por qué pasamos tanto tiempo sin vernos?». Pedro miró el horizonte, pensó en todas las mentiras, los dolores y los miedos, y respondió con sencillez: «Porque a veces los adultos se pierden tratando de proteger a quienes aman. Pero lo importante es que nos encontramos otra vez». El niño sonrió, abrazando a su padre con fuerza. «Te encontré, papá». Años después, Pedro recibió un sobre por correo. Era una carta de Mariana. Estaba enferma y decía: «Pedro, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quería que supieras que nunca dudé de tu amor. David te necesita más que nunca. Cuídalo del modo en que yo no supe hacerlo. Mariana». Pedro lloró, no de dolor, sino de gratitud, porque al final la vida le había devuelto todo lo que el tiempo intentó llevarse: la verdad, el amor y el perdón. Y así termina la historia de Pedro, un padre que lo perdió todo por culpa de una mentira, pero que encontró algo aún más poderoso: el amor que resiste al tiempo. ¿Cuántas veces has juzgado una situación sin saber lo que había detrás? ¿Cuántas veces la rabia te impidió ver el miedo que existía del otro lado? Aquí, en Sombras de la Vida, hablamos de eso, de las historias que el mundo intenta esconder, pero que viven dentro de cada uno de nosotros. Si esta historia te conmovió, deja en los comentarios lo que sentiste. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has perdonado a alguien que te hirió? Compártelo con la comunidad. Tal vez tu historia sane a alguien hoy. Y si aún no formas parte de esta familia, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es un recordatorio vivo de que, incluso entre las sombras, la vida siempre sabe volver a empezar.